¿Qué tal? En esta ocasión vamos a realizar el ejercicio 2.4 del GIL. Y en este ejercicio se procura que pues el usuario identifique ahora sí los cambios que puede tener una composición de productos cuando se alteran ya sea la presión o la temperatura de acuerdo al principio de Lechatelier. Entonces nos dice que se maneja esta reacción química, ¿sí? En donde nos dice que la temperatura de operación y la presión de operación son 1000 Kelvin y 10 atmósferas respectivamente. Esto supuestamente conlleva a una conversión del 95%. Em, ok, después nos dan los datos termodinámicos de cada una de las especies, que es energía libre de Gibbs de formación, la entalpía de formación y el Cp en función de la temperatura. Eh, Ok, nos dice que estos datos de CP, ¿sí? Son válidos de 250 a 1500 Kelvin. Entonces, ese es el rango útil de estas ecuaciones. Nos dice, desarrolle un análisis termodinámico riguroso, ¿sí? Para verificar que realmente sí se alcanza esa conversión del 95%, asumiendo que no hay reacciones secundarias, extras, ¿sale? El inciso B nos dice que si la conversión del 95 no es obtenible, entonces, ¿qué se deberá alterar? En este caso, para la temperatura y la presión, para que se alcance ese rendimiento, esa conversión, ¿sale? Entonces, nos dice dos partes para analizar. La primera, que mantengamos los 1000 Kelvin estables y entonces modifiquemos la presión para alcanzar esa conversión de 95, o bien que mantengamos las 10 atmósferas estables y entonces lo que movamos sea la temperatura, para otra vez, de nuevo, alcanzar esta parte de la conversión. Bueno, entonces aquí empiezo la resolución del inciso A. Este, ok, sacamos delta new. Bueno, paso cero es verificar que la reacción esté balanceada. Pues está balanceada. El paso uno, recolección de datos termodinámicos. O sea, aquí el problema ya no los da. Después entonces tenemos el delta new igual a uno, el delta H de reacción estándar, el delta G de reacción estándar y el delta Cp en función de la temperatura. Listo. Entonces brincamos al paso 3, que es la construcción de la tabla ICE, que es inicio, cambio, equilibrio, y la determinación de la constante de equilibrio en función de las fracciones molares, KY. Bueno, hacemos nuestra tablita, sacamos el número de moles totales, construimos KY. Recuerden, con la ecuación que nos dice que KY es la función producto de las fracciones molares elevadas a su coeficiente estequiométrico. De aquí lo saco. Recordando que esto es lo que se tiene de moles al equilibrio de cada una de las especies, ¿sí? Bueno, ahí está, esta tabla ICE la construí ahora con conversión. Nos brincamos al paso 4, que es la construcción de la función delta H en función de temperatura, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, ¿sale? En el video anterior no recordaba, se me fue el nombre, pero bueno, ahorita ya lo recordé. Bien, y la ecuación de Kirchhoff, como saben, es muy utilizada en balance de materia y energía para encontrar, en este caso, la temperatura diabática de flama. Bueno, entonces nosotros tenemos esta parte, ¿sí? La ecuación azul. Y entonces nuestra misión va a ser encontrar ahí, porque es una constante a final de cuentas. Por lo tanto, evaluamos a condiciones estándar, tenemos el delta H estándar, tenemos la temperatura estándar, que son los 298,15, y despejamos ahí. Me dio un valor de 29.907.436. Por lo tanto, la ecuación delta H de T queda así. Paso 5. Construcción de la constante de equilibrio en función de la temperatura. Esto es la constante de actividad química. Recuerden, la constante de actividad química es la que se encarga de los efectos de la temperatura. Vale. Entonces, mismo paso, seguimos la ecuación que es la integral de el delta H de T sobre RT cuadrada más J. Ahora encontramos nuestra constante de integración J evaluando condiciones estándar, ¿sí? Aquí tengo a la constante de equilibrio a condiciones estándar, el logaritmo, perdón, logaritmo natural, me dio de menos 40.6161. Entonces, ya con eso me queda armada mi ecuación de K y me dice que es el Euler a la todo esto. Paso 6, determinación de Ka y Kφ. Entonces, sé que K vale 6.0189, evaluando la temperatura de 1000 Kelvin.
realizo mi tabla para armar mi KFI, pongo las especies, temperatura crítica, presión crítica, factor acéntrico, temperatura reducida y presión reducida. Para estos cálculos, las presiones que se manejan no son muy alejadas de la presión estándar. Ya sé, algunos dirán, bueno, entonces para mí es una pérdida de tiempo. Y recuerden que si eres sobre todo estudiante de ingeniería química y vas a presentar el EGEL, en el EGEL se te pide que conozcas y realices cálculos con factor acéntrico. Entonces, pues qué mejor que lo vayas repasando, ¿sí? Y en esta ocasión sí te ofrezco las ecuaciones que involucran al factor acéntrico para que lo tengas en cuenta. Entonces, construimos esto, sacamos temperatura reducida, presión reducida. El factor acéntrico lo puedes encontrar en tablas, en el Smith de Vaness o en el Perry, el manual de ingeniero químico. Ahora, esas ecuaciones de morado, las saqué del Smith y Vaness, justamente son las constantes que se relacionan con la ecuación de factor acéntrico y la fugacidad, ¿sale? ¿Qué es lo que necesitamos? Porque pues, la fugacidad es, perdón, el coeficiente de fugacidad, que es Kφ. Bueno, entonces, saco para una de las especies su B0, su B1 y su coeficiente de fugacidad. ¿Sale? Ahí está. Y entonces, despejo las fugacidades para cada una de las especies químicas con esta ecuación. Exp, recuerden que es un Euler. Y tengo entonces esta parte, ¿sí? Y con estos cálculos me obtengo que Kφ es de 1.0014. Y me dicen, ya ve, o sea, ¿para qué lo realizó? Bueno, y pues de todas formas, les repito, no es un mal ejercicio para estar practicando estos cálculos. Después, ahora si nos brincamos a la determinación de la conversión, ¿sí? Y partimos de esta ecuación que nos dice K es igual a KY por Kφ por la presión del sistema o la presión de operación sobre la fugacidad al estado estándar, todo eso elevado a la delta nu. Sustituyendo entonces, toda la parte de la derecha ya la tenemos, con excepción de KY. En la parte de K, que ya fue calculable, y nos da que KY vale 0.5931. ¿Sí? Pero también sabemos que esa misma calle es igual a la conversión al cuadrado sobre 1 menos xa. ¿De dónde lo saqué? De la construcción de calle en los pasos anteriores. Resolvemos entonces y obtengo que la primera raíz es 0.6101 y la otra es menos 0.6101. El valor lógico entonces para nosotros será el valor positivo. ¿Sí? Entonces ahora sí, el inciso A ya lo podemos ahora sí sostener y decimos que para las condiciones de operación que presenta la reacción química, la conversión que se alcanza es del 61%. Nada que ver con el 95% que nos dice el problema. Entonces, ahora sí, a propósito nos metemos al inciso B, que nos dice, si la conversión no se alcanza al 95%, ¿cómo tendrás que alterar la temperatura o la presión para que esa conversión se alcance? ¿Sí? Entonces, comenzamos en esta parte, pues, dejando lo que es la temperatura inalterada y nos vamos entonces con la presión. Vamos a ver cómo logramos eso. Para eso, ponemos lo que sí tenemos y lo que no tenemos, ¿sí? K, recuerden, son los efectos de la temperatura. Por lo tanto, si la temperatura la vamos a manejar constante, ¿sí? Estática, es un dato que ya tenemos y no va a cambiar, ¿sí? Aquí yo determiné una nueva calle, ¿sí? Recuerden la ecuación de arriba. Esto es igual a calle. Por lo tanto, si la conversión es de 95, sustituyo aquí xa como punto 95 y obtengo el valor de calle. Y entonces ese valor de calle me dio de 9.2564. Entonces, con esa nueva calle, ¿sí? Tengo esta parte que me está englobando lo que es la presión. ¿Por qué no palomeo café ni la presión? La fugacidad del estado estándar ya sé que es un bar, de esta no me preocupo, pero estas no. Recuerden que durante su cálculo, ¿sí? Lo que es café, yo realizo estas tablas, ¿sale? Para encontrar los coeficientes de fugacidad, porque dentro de los cálculos, vean bien esta ecuación, dice presión reducida. Y recuerden que la presión reducida es la presión sobre la presión crítica. En este caso, la presión de operación está escondida ahí, ¿sale? Listo. Tomando eso en cuenta, entonces, podemos decir que em, ahora son Ka y Kφ las que deben ser calculadas dejando como incógnitas sus variables T y P. Vamos a empezar con Kφ como un nuevo cálculo. Entonces decimos, dejamos constante la temperatura de 1000 Kelvin. Nos agarramos de esta ecuación, ¿sí? Y entonces lo que hice aquí fue desmenuzarlo, ¿sí?
Y despejo Café y la dejo multiplicada por la presión elevada a la del tanio y el coeficiente de fugacidad si lo paso del otro lado. La aventamos también a Y, a lo que es K, y nos queda de esta manera despejado. Todo esto sí lo conozco, entonces numéricamente lo coloco. Es aproximadamente 0.6502. Y entonces recuerden, P va a ser incógnita. Café la tengo que expresar a fuerzas, ¿sí? En función de la presión, es decir, Café debe ser una ecuación en función de la presión, pero recordamos que Café es la función producto de los coeficientes de fugacidad elevados a su coeficiente estequiométrico, ¿sale? Y además sabemos que la ecuación de coeficiente de fugacidad sigue esto. Por lo tanto, voy a expresar los coeficientes de fugacidad en función de la presión, ¿sí? Aquí ya lo que hice fue agarrarme de aquí, miren, presión reducida es el valor que tengo, aquí, ¿sale? Pero la que es incógnita es la presión de operación entre la presión crítica. Entonces lo que hice fue que dividir todo lo que me sale aquí entre la temperatura reducida y después lo divido entre la presión crítica. De aquí me sale esta constante y la única que me sobrevivió fue la presión en cada uno de los casos. Entonces, a recordar nuestro objetivo es expresar Café en función de la presión. Entonces, es un Euler de esto, por Euler de esto, por Euler de esto. Entonces, chéquense aquí, el coeficiente de fugacidad del reactivo limitante o único reactivo, aquí el exponente es positivo, pero como lo voy a elevar a su coeficiente estequiométrico, nada más le cambio el signo, ¿sale? Todo lo demás se queda igual. Aplico leyes de los exponentes y me queda así. Y aquí ya lo logré, miren. Al objetivo que queríamos, expresar a Café en función de la presión. Entonces, ahora sí, resolvemos esta ecuación que nos dice Euler a todo esto por la presión, ¿sale? Igual a esto. Y aquí obtengo que la presión que se debería de manejar para que logremos ese 95% de conversión es de 0.6501 bar. Este inciso, esta mitad de inciso, sí te la voy a demostrar, ¿sí? Entonces, si la temperatura se mantiene a 1000, la presión de operación deberá ajustarse a 0.6501 bar. Entonces, a partir de aquí es la demostración, la comprobación si lo quieres ver así. Vuelvo a armar esta tablita, vuelvo a construir estas presiones reducidas, vuelvo a hacer el cálculo de los coeficientes de fugacidad. Como vemos, pues es uno, no se alteró, porque, repito, la presión del sistema no está muy disparada, muy lejana a lo que es la presión estándar. Y otra vez reitero, a pesar que para ti sea un cálculo en estos momentos, por así decirlo, inútil, ya no será tan inútil cuando la presión que estés operando, ya sea mucho mayor. Entonces, tenemos esta parte, ¿sí? Ka sobre Kφ por el coeficiente, por la fugacidad del estado estándar entre la presión del sistema elevado a la delta nu, ¿sí? Y entonces de aquí digo que Ky debe de valer 9.2584. Y recordamos entonces que Ky es igual a esto. Ahora sí, vuelvo a despejar la cuadrática. Aquí, comentario y consejo muy especial. Por favor, en la calculadora, en la Casio o en la Texas, lo que sea que utilices, y si es que eres estudiante, te aconsejo siempre que el denominador lo pases del otro lado para que manejes una cuadrática, ¿sale? Porque en muchos casos, incluso la Texas te lo advierte, te lanza una advertencia en un triangulito amarillo con signo de admiración, te dice, los cálculos realizados pueden estar no correctos, ¿sale? Entonces, o puede existir más de una respuesta. Para que entonces no lo dejes al azar, te recomiendo que siempre lo dejes como una cuadrática y entonces resuelvas. En algunas Casio sí funciona y en otras no, ¿sí? En alguna, incluso te digo, la Texas te lo advierte. Entonces, de aquí tenemos dos raíces. La primera conversión que nos da es 0.95 y la otra es de menos 0.95. Miren, aquí que logramos, pues justamente demostrar que la presión que proponemos es idónea para alcanzar esta parte. ¿Correcto? Entonces, esta mitad de inciso, que es el B1, por así decirlo, que es dejando la temperatura constante, ya te lo demostré. La otra mitad de inciso, que es el B2, no te la voy a demostrar, pero te voy a ayudar a resolver esta parte. Entonces, inciso B, parte 2. Con ahora la presión constante, recuerden, en la arroba indica una variable constante de 10.1325 bar, no lo dejé en atmósferas, lo pasé a bar. Como se debe alcanzar el 95 y listo, ¿sale?
Ahora, este inciso es un poquito más sencillo, ¿sale? Entonces, ¿qué decimos? Otra vez, si la conversión es esto, calle debe de valer esto. Entonces vemos, tengo calle, tengo café, tengo la presión. Recuerden, la presión, como la presión la mantengo constante, todo este factor ya no lo tengo que recalcular. Ahora, a quien tengo que recalcular es acá. Pero claro que sí. K, ¿qué es? Es una función de la temperatura. Entonces, esto se va a igualar al miembro derecho, a todo lo que sí tengo. Y entonces encontramos el valor de la temperatura. ¿Correcto? Nos agarramos de esta ecuación. Todo lo que tenemos acá es igual a 93.9217. Ka, recuerden, es toda la ecuación que es el Euler o el exp a la todo esto. ¿Sale? Y despejamos el valor de la temperatura. ¿Correcto? Yo ya verifiqué este valor de la temperatura, ¿sí? Ya no te lo voy a demostrar, pero entonces, en tus cálculos, yo te sugiero que lo realices y para que verifiques que esta temperatura propuesta, dejando la presión constante de las 10 y feria bar, sí son idóneas, esta temperatura sí es idónea para alcanzar ese 95%. Y bueno, hasta aquí terminamos otro problema.